Muy buenos días a todos, os saludo a mi compañero Tomás. Estamos en un nuevo programa de los clubes del ascenso argentino y vamos a recorrer varios clubes y en este primer bloque nos vamos a centrar en uno con mucha historia en la primera división. ¿No es así, Tomás? Así es, Juan, muy buenos días a todos. Vamos a recorrer un club con mucha historia en primera división en el ascenso del fútbol argentino, que es el caso del Club Atlético Atlanta. Como decía muy bien mi compañero, ahora el club milita en la primera B metropolitana, hace 2 años tuvo un paso por la B nacional, fue fallido y ahora está intentando retornar a la segunda división. ¿Qué te parece si recordamos un poco la historia del club? Villa Crespo es sinónimo de Atlanta. El barrio que hoy cobija el club está inundado de amarillo y azul, pero la historia no empezó allí, sino en lo que hoy es el barrio porteño de Montserrat. El 12 de octubre de 1904, un grupo de jóvenes en la antigua Plaza Concepción, actualmente Plaza Castelao, crearon el Atlanta Athletic Club. El primer presidente fue Elías Sanz, socio fundador. Ese día, Manuel Quintana asumió como presidente y arribó un buque de guerra estadounidense denominado Atlanta. Los jóvenes tomaron este nombre para el club y decidieron usar los colores azul y amarillo debido a los toldos que cubrían los negocios en aquella época. Además, ganaron el apodo de Bohemios por los sucesivos cambios de terreno. Atlanta inauguró el Estadio Fútbol al 470 el 30 de julio de 1922 con un empate 1-1 ante River. En 1942 se abrió la sede social y 2 años después se compraron los terrenos adyacentes, que pertenecían a Chacarita Juniors, el clásico rival. El debut profesional fue con derrota ante River por 1-0 el 31 de mayo de 1931. En 1947, con un plantel que contaba con Adolfo Pedernera, el club sufrió el primer descenso en la última fecha tras perder con River en un final escandaloso. A pesar de esto, la AFA le devolvió la plaza por la huelga del 48. Recién en 1952 descendería a la Primera B tras realizar la peor campaña en la historia, que incluyó una derrota 5-1 en el clásico ante Chacarita. El ascenso se produjo en 1956, al ser campeón de la B con una racha de 15 encuentros invictos. El año 1960, bajo la presidencia de León Kolbowski, fue inolvidable. El 29 de abril, Atlanta ganó su único título en Primera División, la inédita Copa Suecia, tras derrotar 3-1 a Racing en la final. Aquel equipo contaba con el histórico Rodolfo Carlos Bettinotti. Además, el 5 de junio se inauguró el nuevo estadio de Humboldt al 340. Desde el 2000, la cancha lleva el nombre de aquel emblemático presidente. En 1973, Atlanta tuvo un plantel de grandes jugadores, entre ellos Juan Antonio Gómez Boglino, quien años más tarde terminaría siendo el máximo artillero del club con 68 anotaciones. El equipo finalizó tercero en el torneo nacional tras disputar un cuadrangular final y logrando así la mejor actuación del club en primera. En 1979 el club descendió y 4 años más tarde, en 1983, ganaría el título de la Primera B por segunda vez. El DT fue Juan Carlos Lorenzo y aquel logro ha sido, hasta ahora, el último ascenso a Primera División, en donde militó por 45 temporadas. Atlanta descendió en el Metropolitano de 1984 y en 1986 el club pasó a la B Metropolitana, categoría recién creada. Con el gerenciamiento de la empresa Excellence, en 1990 volvió a la B Nacional, pero la firma se retiró y el equipo descendió. El 25 de septiembre de 1991 fue el día más negro en la historia del club. Se decretó la quiebra judicial debido a una deuda de 2 millones de pesos. Debido a esto, Atlanta vendió su sede y recién en 1994 salió del estado de quiebra. En la temporada 94-95, Atlanta volvió a ascender al Nacional, con Víctor Paredes a la cabeza, quien luego se convertiría en el jugador con más partidos disputados en el club, con 333 presencias. 4 años después, volvió a la B Metropolitana en una tarde escandalosa. En el año 2006, el club recuperó la sede social, pero a la par debió cerrar el estadio hasta 2009, debido a las malas condiciones. Ya con las tribunas de cemento, la alegría volvió en 2011, cuando con la brillante actuación de los mellizos Andrés y Abel Soriano, con 17 y 16 tantos respectivamente, Atlanta ascendió tras ser campeón 4 fechas antes. La temporada en la segunda división no fue positiva, pero logró un histórico 1-0 ante River en el estadio de Vélez con gol de Fernando Lorefice, tras ser goleado 7-1 en la primera vuelta. Finalmente, el club descendió a la Primera B Metropolitana, categoría donde milita hasta el día de hoy. Ahí pasaba la historia del Club Atlético Atlanta, donde fue cuna de grandes jugadores como Luis Artime y Hugo Gatti, y que ahora está en búsqueda de un nuevo ascenso al Nacional B. Así es, Tomás. Recordábamos que en el 2011-2012 jugó la Primera B Nacional después de haber ascendido con una gran campaña con los mellizos Soriano y ahora está militando en la Primera B Metropolitana buscando nuevamente el ascenso a la Segunda División. Para analizar el presente y la situación del equipo, hablamos con Alejandro Kors, presidente del club hace 8 años.
A mí me toca presidir el club hace 8 años, antes estuve 3 años como vicepresidente y la verdad la realidad nuestra hoy es mucho mejor que cuando habíamos asumido, pero obviamente que los pasos que vamos dando son con mucho esfuerzo y que uno querría que la revolución sea más rápida, pero se va dando en los tiempos que la economía va dejando. Lo que sí es cierto es que cuando tomamos el club, el estadio estaba clausurado, tenía tribunas de madera y logramos con la colaboración de toda la gente y haciendo un emprendimiento importante sin endeudar al club, construir las cabeceras de cemento, la sede social que se había perdido, peleamos en la legislatura con un proyecto de ley y también acompañaron los socios y los vecinos en el reclamo y se logró aprobar la ley y ese predio se recuperó y pasamos a tener de 500 socios a tener hoy más de 4.000. Queda como asignatura pendiente el tema del fútbol porque obviamente a la gente le interesan también los resultados, que logramos en su momento ascender al Nacional B, que no lo pudimos sostener, que el año pasado estuvimos cerquita de ascender, ojalá que este año se dé, pero que obviamente que si se da lo deportivo también es bienvenido. Lo que tratamos de explicarle a la gente es que no lo vamos a hacer endeudando al club, así que tratamos de trabajar sobre un proyecto de jugadores propios, de no invertir en sueldos que no podemos pagar. Estamos en un torneo que recién arrancó, que nos toca estar peleando a 2 puntos del que va puntero y que ojalá nos toque ascender. Nosotros creemos que hemos contratado un cuerpo técnico y un plantel que es lo que te decía antes, dentro de un presupuesto que podíamos pagar, usar la imaginación como para que nos dé para pelearle el ascenso y por ahí ganarlo contra equipos que tienen el doble de presupuesto. Arrancamos la gestión, teníamos 500 socios, que hoy tenemos más de 4.000 y que creemos que con la construcción de la cancha de hockey que antes de fin de año va a estar inaugurada y ojalá con la gestión que estamos haciendo con el gobierno de la ciudad para que se haga la pileta, bueno, Atlanta ha sido un club que ha tenido más de 15.000 socios, con lo cual por ubicación, por comodidad para la gente, así que nosotros vamos atrás de ese proyecto. Obviamente que a la gente hay que darle servicios, porque digo, la gente no se va a hacer socia de un club solo para ir a la cancha cada 15 días de local. Hay mucha gente que lo que quiere es usar el club para hacer actividades deportivas y bueno, ya hay que brindarles un lugar que esté habilitado, que esté en condiciones, como para que, no sé, donde uno llevaría a sus propios hijos, ¿no? Llevar ese tipo de lugar. Y para mí ya sería el cuarto mandato. Yo trato de hablar con mis compañeros de que sea otro el que tome la presidencia, pero sí lo que les digo es que por una cuestión de que me parece que el mejor modelo es como se da en otros clubes como en Vélez, como en Lanús, donde va rotando la figura del presidente y donde no sea todo el sistema tan personalista. La última vez me terminaron convenciendo con el tema de que la nuestra era una situación más débil, que acá en AFA o en otros lugares la persona más conocida era yo, entonces me pidieron que lo haga un mandato más, pero bueno, después de 3 mandatos yo creo que ya hay chicos que están capacitados para ejercer esa responsabilidad y a mí me tocará acompañar desde el lugar que dispongo. Le mandamos un gran saludo a Alejandro, que siempre estuvo también predispuesto. Y ahora pasamos rápidamente al momento más glorioso de la historia de Atlanta, que es el Nacional del 73, ¿no es así, Juan? Exactamente, Tomás. Un torneo donde Atlanta fue protagonista, peleó contra los grandes equipos y estuvo muy cerca de la gloria. Hablamos con los grandes jugadores que tuvo Atlanta en esa época y repasamos un poco lo que fue aquel torneo glorioso para el barrio Villa Crespo, que fue el Nacional de 1973. El torneo nacional de 1973 contó con un equipo que luchó contra los poderosos. Atlanta realizó su mejor campaña en la historia y a pesar de que no logró el título, obtuvo un tercer puesto que quedó en el recuerdo para los de Villa Crespo. Ese año se conformó primero un muy buen equipo con jugadores de división inferiores, la mayoría. El caso de Tanoni, de Pichón Rodríguez, Rubén Cano, Gómez Boglino, Candó, y con jugadores de experiencia como Carballo, Pecoraro, Babi Cortés, Héctor López, y con un cuerpo técnico muy que marcó mucho ahí en Atlanta, que fue Pipo Rossi, ¿no? Y el objetivo no era campeonar, el objetivo era hacer una buena campaña, por lo que representaba Atlanta, por lo que significaba Atlanta, pero bueno, tuvimos la posibilidad de salir campeones, tuvimos un paso. Atlanta participó en la zona B y comenzó el torneo con una victoria 3-1 sobre Independiente. Posteriormente acumuló 4 triunfos más, entre ellos un 3-1 ante Chacarita en el Clásico y sumó tan solo una derrota en 6 partidos. Néstor Pipo Rossi armó un equipo ofensivo y que se acostumbró a ganar. Nosotros lo que queríamos, según Pipo, era que tratásemos de jugar bien y de ganar la mayor cantidad de partidos posibles. Y a medida que se iban dando los resultados, nos íbamos encontrando cada vez más arriba
y bueno, la responsabilidad va siendo mayor y la exigencia también. En la fecha 13 jugó el partido clave. Atlanta superó 1-0 al líder Rosario Central con un gol de tiro libre de Juan Gómez Boglino, goleador del torneo, y alcanzó la punta. Yo creo que sí, porque imagínate, nosotros teníamos que jugar contra el que nos precedía o estaba ahí en la lucha. Con Huracán era el otro. Y bueno, se nos dio ese partido porque fue creo que un gol que se le metió por abajo de las piernas a Biasuto, creo, no me acuerdo bien, pero lo ganamos 1-0, sí, ese creo que es el importante. A pesar de perder 4-1 con Boca en la anteúltima fecha, el equipo llegó al último partido con chances. Venció 6-1 a Gimnasia de Jujuy y logró la clasificación al cuadrangular final, junto a Rosario Central, River y San Lorenzo. A esta altura, Atlanta había demostrado que podía pelear el título. Lo encaramos con toda la confianza y sabíamos dónde estábamos. Sabíamos que teníamos que defender a donde habíamos llegado, que era un cuadrangular que para nosotros era muy importante, que nos enfrentábamos a equipos de primera línea y bueno, para nosotros era terminar esa posibilidad que se nos había presentado de la mejor manera. El primer partido fue empate 0-0 ante San Lorenzo y Atlanta debió jugarse todas sus fichas en la Bombonera ante Rosario Central. Y bueno, el partido donde pierde las posibilidades es el que decía antes frente a Rosario Central, también en la Bombonera, que pierde 2-1, ¿no? Ahí, bueno, un par de situaciones un poco raras y una expulsión también del jugador Ibáñez, que lo echaron 3 veces en 17 fechas en ese torneo, un torneo corto, ¿no? Y bueno, y Atlanta perdió ese partido, ¿no? Tras la derrota, debía ganar y esperar resultados, pero empató 2-2 con River, finalizó tercero y el campeón fue el Rosario Central de Grigol. Yo creo que teníamos todo como para pelearlo. Así fue, que lo peleamos, pero yo creo que en ese momento Central, digamos que era el equipo que más metido en lo futbolístico, no tanto, pero en lo táctico, en la estrategia, en todo eso estaba un poquito diferenciado de nosotros. Atlanta peleó contra los grandes y quedó muy cerca de la gloria. Es por esto que en Villa Crespo, el Nacional de 1973, se recuerda con orgullo y satisfacción. Pasaba el Campeonato Nacional de 1973 y lo que me quedaba pensando, Juan, de lo que representa un club como Atlanta, jugar bien y ser protagonista, que más allá de no haber salido campeón, son todos grandes referentes del club. Exactamente, Atlanta no tiene títulos profesionales y estuvo muy cerca de serlo en el 1973, pero bueno, por el barrio Villa Crespo se recuerdan como grandes glorias del club aquellos jugadores que integraron esa campaña, Jorge Ribolsi, Rubén Cano y muchos jugadores que bueno, quedaron en la memoria del club de Villa Crespo. Pero ¿qué te parece, Tomás, si vamos a un corte y enseguida volvemos con más historia del ascenso?